saludo cordial para todos los queridos oyentes de la emisora comunitaria, de la emisora Nuestra Señora del Socorro y las emisoras comunitarias que desde las parroquias transmiten el mensaje, las noticias, la comunicación con sus diversos programas. Me refiero en este programa a Siempre en Domingo, que contemplamos por ser el Día del Señor, el Evangelio de la Misa del Día. Y hoy nos encontramos con un pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 a 37, en donde hay dos preguntas que son como las que dirigen y dan la explicación o exigen la explicación del Maestro, del gran Maestro Jesús. Y la primera pregunta, que es la que el doctor de la ley, para poner a prueba a Jesús como Maestro, le pregunta, nombrándolo Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esa es la pregunta, y lo que nuestro Señor le responde es con otra pregunta, para que si es doctor de la ley, él tiene que saberlo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta a la pregunta que el doctor de la ley hizo y que él mismo, por insinuación del Maestro Jesús, él mismo respondió, porque así estaba escrito en el libro del Deuteronomio y en el libro del Levítico. Es el texto preciso el que este doctor de la ley le responde a Jesús. Pero la otra pregunta a la que hice alusión al principio de este comentario del día domingo es que nos dice el Evangelio que este maestro, queriendo justificar su actitud, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí sí Jesús le contesta, pero con una parábola, para que entienda quién es mi prójimo. Y es la parábola del buen samaritano, que vamos a escuchar en la explicación que nos da el Evangelio de San Lucas en este domingo. Dice así: en cierta ocasión se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees? El doctor de la ley le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu espíritu, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien respondido, haz eso y vivirás. Él, queriendo justificar su actitud, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y lo asaltaron unos bandidos. Le quitaron la ropa, lo apalearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajó por ese camino un sacerdote, quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. Lo mismo hizo un levita que pasó por ese lugar. Al verlo dio un rodeo y siguió su camino. En cambio, un samaritano que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, se acercó, le lavó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada, donde acabó de cuidarlo. Al día siguiente sacó el dinero equivalente a 2 jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo, encárgate de cuidarlo, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. ¿Cuál de esos 3 hombres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? Él respondió, pues el que hizo la obra de misericordia con él. Jesús entonces le dijo,
vete y haz tú otro tanto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y amigas, como decíamos desde el principio, la pregunta con la cual inicia toda esta conversación de Jesús con el doctor de la ley y que termina con la respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, que es la descripción de una parábola, la parábola del buen samaritano, empieza con la pregunta inicial: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este es el Evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario, que corresponde al 14 de julio, domingo de este año, ya casi en mitad de mes. Estamos nosotros celebrando esta Santa Eucaristía. Jesús responde al doctor de la ley con otra pregunta: ¿qué has leído en la ley? Y en la ley estaba escrito, lo sabía el doctor de la ley, en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el amor al prójimo era otra ley que no está en el Deuteronomio, que está muy escondida en el libro del Levítico 19:18, y al prójimo como a ti mismo. Los maestros de la ley se preguntaban sobre qué era lo esencial para heredar la vida eterna en las enseñanzas de Jesús. Por eso sale este episodio que nos da una enseñanza a todos nosotros sobre a quién hay que amar sobre todas las cosas, a Dios, y a quién hay que amar también como se ama a Dios, al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Este pasaje que Jesús responde a la pregunta de quién es mi prójimo hace cambiar el significado de prójimo, porque prójimo para un judío pues era el que pertenecía a su pueblo, no el extranjero. Esa puede ser una de las razones por las cuales cuando este hombre cayó en manos de los bandidos y quedó a la orilla del camino medio muerto, entonces un sacerdote desvió de camino para no encontrarse con él y siguió de largo. Un levita hizo exactamente lo mismo, porque no querían contaminarse con la sangre de los heridos, posiblemente con muertos si lo vieron desde lejos, porque era una contaminación. Entonces infringían esa ley y por eso pasaron de largo. Además, prójimo para un judío era precisamente el que pertenecía a su pueblo. Y entonces, quien desde el pueblo judío explicaba quién era su prójimo, pues no tenían la enseñanza clara de Jesús de que cambia y hace universal la proximidad. Ya no es solamente el prójimo, que es el otro, sino se refiere a uno mismo, a hacerse próximo al que tiene una necesidad. Y por eso Jesús intencionadamente puso que aquel que se aproximó a aquel judío que cayó en manos de bandidos fue precisamente un extranjero, un samaritano. Los samaritanos y los judíos no podían verse porque estaban desunidos por motivos de religión, del lugar del culto a Dios, el culto verdadero, si en Samaria, si en Judea, si en este monte o en el otro. Entonces, un samaritano no podía ser el sujeto de esta parábola, y Jesús lo coloca como el sujeto de esta parábola. Por eso, la pregunta que le hace Jesús al doctor de la ley: ¿quién fue prójimo de estos tres? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? La respuesta verídica: el que hizo misericordia con él, es decir, el que se aproximó a él. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Quién de los tres lo amó como a sí mismo?
y lo socorrió, como habría querido ser socorrido, encontrándose en igual desgracia? ¿Quién? Y por eso el Evangelio de este domingo nos muestra unos verbos que nos señalan las actitudes que el buen samaritano paso por paso mostró a aquel que tenía necesidad. Ese samaritano, nos dice el Evangelio, que iba de viaje, al llegar donde estaba el hombre y verlo, primero se conmovió. Hay que conmoverse ante el dolor ajeno, pero no solamente conmoverse. Segundo, se acercó. Tercero, le lavó las heridas con aceite y vino. Cuarto, lo curó vendando esas heridas. Quinto, luego lo montó en su propia cabalgadura. Sexto, lo llevó a una posada donde acabó de cuidarlo. Y 7, al día siguiente dejó dinero equivalente a lo que el dueño de la posada tendría necesidad para cuidar a este que estaba en extrema necesidad. Encárgate de cuidarlo, le dice, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. Entonces, solo preguntas que son importantes en las respuestas. ¿Cuál de estos 3 hombres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? La respuesta que Jesús dice, que Jesús oye, es la correcta. Pues el que hizo la obra de misericordia con él. Y finalmente, ¿en qué termina la parábola? Vete y haz tú lo mismo. Todo bautizado, todo creyente, todos nosotros tenemos, de acuerdo a esta parábola, la vocación del buen samaritano, respondiendo a la pregunta, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? El joven rico, también en otro episodio del Evangelio, decía que él ya había cumplido los mandamientos, porque Jesús le respondió, hay que cumplir los mandamientos, pero hay que pasar a algo más allá del mero cumplimiento de los mandamientos, que es lo que Jesús propone con esta parábola del buen samaritano: amar al prójimo como a sí mismo, amar a los pobres para ayudarlos, amar a los enfermos para auxiliarlos, y a estos que están en gran necesidad porque se encontraron con una desgracia, en este caso, de su propia salud y de su propia vida. Eso es lo que el Señor hoy, a través de este Evangelio, en este domingo nos enseña. Vete y haz tú lo mismo. ¿Cuáles son las obras de misericordia que nosotros estamos haciendo con todos los que en aquella parábola del juicio final nuestro Señor decía: venid, vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me ayudaste? En fin, todas las obras de misericordia que nosotros aprendemos por el catecismo, las obras corporales y las obras espirituales. En el año de la misericordia, el Papa cómo nos insinuaba y nos animaba a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, haciendo obras de misericordia con nuestros prójimos, a quien nosotros, de acuerdo al significado de esta parábola, nos hacemos prójimos de ellos, es decir, nos aproximamos, no nos alejamos, no nos desviamos. Como dice el Papa, la cultura de la inclusión, no lo contrario, que es excluir, que es no contar con esas personas que sí pueden estar esperando que nosotros obremos de acuerdo a lo que el Señor quiere, según el Evangelio de hoy, para alcanzar la vida eterna. Y la bendición para todos ustedes en este domingo y sus familias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buen domingo para todos.